El tema que vamos a tratar hoy en el grupo NASA es Lucas 8:16. Se llama Una lámpara encendida no se puede esconder. Como dice este texto, dice nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz. Entonces, ¿cuál es el propósito de prender una lámpara? El propósito es alumbrar. Esa es la naturaleza de poder prender una lámpara. ¿Cuándo se debe de encender una lámpara? Una lámpara se enciende cuando por lo general es de noche o hay un lugar que es oscuro y por esa razón se prende la lámpara. ¿Por qué? Porque hemos visto que su propósito es poder alumbrar. Entonces, según el texto, ¿cuál sería lo absurdo de prender una lámpara? Dice acá, cubrirlo con un tazón o esconderlo debajo de la cama. Claro, si tú prendes una lámpara y la escondes o la cubres, no estaría cumpliendo con el propósito. La lámpara está relacionada con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una lámpara que no se puede esconder, porque es la verdad contra la mentira de este mundo. Cuando la leemos, revela nuestro interior de pecado. Es como la luz que nos hace ver los rincones de nuestra habitación. Si tú conoces esa luz a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo, es una luz que tenemos que compartir. No podemos esconderla. Es como, no sé si has visto en las películas, cuando alguien que se perdió en un bosque oscuro y avisora a lo lejos una luz de una cabaña y va a ese lugar porque es un lugar de refugio, es un lugar seguro, hay alguien que está habitando. Bueno, usando ese símbolo, esa luz que nosotros hemos encontrado a través de la palabra, a través de Jesucristo, hace posible que ya no estemos perdidos y tenemos esperanza en Jesucristo. Ahora, según el texto dice, ¿dónde se debe de colocar esta lámpara? Tiene un lugar definido y según el texto es un lugar más alto. ¿Por qué alto? Si tú ves la habitación de tu casa, ¿dónde han puesto los focos, no? Los focos los colocan en el centro y una parte alta. ¿Por qué? Porque esto da mayor visibilidad en el lugar donde estás. Si tú vas a buscar algún objeto que necesitas y es de tarde o de noche, tú vas a prender el foco de tu casa para que de esa manera puedas ubicar lo que has perdido. Esa es la enseñanza espiritual, ¿no? Definitivamente. Este mundo está perdido y necesita luz. ¿Y quién es la luz? Es Jesús, pero también es la palabra de Dios. Dice acá, según el texto, ¿para quién es la luz? Para los que entran en la casa, ¿no? ¿Dónde está esa luz? Está en esa casa y esa casa antes estaba oscura, pero ahora han prendido la lámpara. Quiere decir que todos los que habitan en ese lugar no se van a tropezar, no se van a caer. Es un lugar seguro porque hay una luz en alto que has podido ver. Entonces es aquí donde nosotros podemos entender el principio espiritual que la luz tiene un propósito y es alumbrar. Y en Lucas 6:18 dice, así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. El Señor pide en este texto que nosotros prestemos atención y cuando escuchamos la palabra quiere decir que tiene que estar sin distracción, tenemos que estar totalmente concentrados, no estar pensando en dos cosas a la vez, ¿verdad? Y los que escuchan su enseñanza dice que se les va a dar entendimiento. Entonces aquí nos está hablando el Señor de que el que escucha y está atento realmente es un corazón dispuesto, ¿no? No solamente en su vida, sino también en sus pensamientos. Es un buen terreno que está dispuesto a recibir la enseñanza del Señor. Pero los que no quieren escuchar se les va a quitar aún lo que piensan que entienden. Mucha gente y los jóvenes, sobre todo los adolescentes, muchos pueden estar escuchando la palabra en forma muy pasiva, relajada, ¿no? Solo lo escucho como que no produce nada en el interior, ¿no? Y uno debe escuchar con fe, uno debe tener el deseo de obedecer cuando escucha, porque la palabra cuando cala en el interior produce algo, como dice la palabra, ¿no? La palabra no retorna vacía, produce un efecto en la vida del creyente y no podemos ser relajados o pasivos cuando estamos escuchando la palabra de Dios. El texto dice que aquellos que no escuchan se les quitará lo que piensan que entienden.
tenemos el ejemplo de los religiosos, los sacerdotes, piensan que tienen algo, pero realmente solo es religión y ellos persisten en su credo, ¿no? Y Jeremías es muy claro cuando dice en Jeremías 4:3, dice que no desperdicien la buena semilla entre los espinos. Cuando uno menosprecia la palabra de Dios, ¿qué sucede? El corazón se endurece o produce espinos y no deja que entre la semilla, ¿no? Entonces, y acá en Jeremías es bastante claro porque nosotros veíamos a Jeremías continuamente predicando, en este caso al pueblo, y el pueblo no quería recibir los mensajes de parte de Dios. Entonces Dios le dice, ya, no desperdices más la buena semilla, ¿no? Porque el corazón del pueblo en ese entonces estaba totalmente endurecido. Entonces, igual, ¿no? A veces nosotros estamos predicando continuamente, predicando y la gente no escucha, no atienden y por eso no entiende. No solamente no atiende, sino que tampoco no entiende, ¿no? Y le es difícil, ¿no? Entonces, si eres una buena tierra, vas a poder asimilar, vas a entender, Dios va a cumplir sus propósitos de la palabra en tu corazón y de esa manera. Bueno, ha sido el resumen de esta clase, ¿no? Por eso es que a los chicos se les mencionó hacer una tarea de respuestas a su propia vida, ¿no? Y lo que ellos tienen que responder es lo siguiente. ¿Qué has hecho con la luz que conoces? ¿La has escondido por vergüenza? ¿La has puesto en alto para que otras la vean? ¿Te ha mostrado tus pecados más íntimos y has respondido en obediencia? ¿Cómo has usado la palabra para presentar defensa de tu fe? ¿Cómo has usado la palabra que es la verdad contra algún engaño del mundo? ¿Eres un creyente que entiende la palabra o tienes dificultad? ¿Qué actitud tienes cuando estudias o escuchas la palabra por lo general? Entonces, los chicos de Grupo NASA han podido responder a estas preguntas. Ellos han hecho sus tareas y bueno, se les ha pedido no solamente responder, sino en algunos casos han podido también escribir una carta para poderlo mandar a través de la red. Y aquí están sus tareas. Buenas tardes, Pastor Evita. Hoy le estoy entregando mi tarea de la semana pasada, que es de las siguientes preguntas. ¿Qué has hecho con la luz que conoces? La primera es si le he escondido por vergüenza. Y no le he escondido por vergüenza en ninguna ocasión. Más bien he compartido la palabra con un compañero, pero ya que era como mi mejor amigo y que por dificultades como es el colegio y por su familia no ha podido aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y eso es lo que puedo decir de la primera pregunta. La segunda pregunta, si le he puesto en alto para que todos lo vean, sí, más que todo en mi colegio lo he hecho con mi testimonio y con la forma de hablar con mis compañeros, ya que no soy tanto de hablar con ellos porque por la misma razón que son un poco malcriados o se creen bacancitos hasta al punto de provocar a la otra persona, ¿no? Y decido que mejor no hacer una conversación con ellos y por eso no soy de compartir mucho con ellos, pero sí, sobre todo lo he hecho con mi testimonio. La 3, si te mostrado algún pecado más íntimo, si he respondido obediencia. Y sí, no solamente yo, sino todos creo que sentimos ese quebrantamiento de la palabra, ¿no? Que es a nuestro corazón. Y que ahí damos con fuerza la obediencia, porque de sí el mundo que nos rodea nos trae con muchas novedades de otras cosas que nos pueden desviar, pero ahí dándolo todo. La 4. ¿Cómo has usado la palabra para prestar defensa de tu fe? En muchas ocasiones también, antes de la pandemia y en la pandemia, algunas veces he repetido algunos versículos, un versículo en especial que es caminamos por fe y no por vista, que ese versículo sí me ha ayudado mucho a fortalecer la fe. ¿Cómo has usado la palabra que es la verdad contra algún engaño del mundo? En muchas ocasiones en mi colegio, más que todo en mi colegio, como haciendo tipos de debate con mis compañeros,
he usado la palabra para argumentar sus argumentos que ellos me dan. Y sí, la verdad que ayuda mucho en ese la 6. ¿Eres un creyente que entiende la palabra o tienes dificultades? Sí, tengo dificultades, pero no son muchas. Y si tengo algunas, lo consulto con mi líder o con alguna persona madura en la fe. Y soy un creyente que entiende la palabra. No del todo, pero sí un buen entendimiento. La 7. ¿Qué actitud tienes cuando estudias y escuchas la palabra? Por lo general, soy de las personas que me gusta escuchar, así que no soy de tanto de ponerme de escuchar, escucho y de que no soy de tanto y eso fue todo. Espero escribir mi tarea y saludos. Gracias. Buenas tardes. Hoy voy a responder las preguntas de la tarea NASA. ¿Qué has hecho con la luz que conoces? Me han mostrado mis pecados más íntimos a los cuales he dejado. ¿Cómo has usado la palabra de Dios para presentar defensa de tu fe? Conociendo su palabra y entendiéndola. ¿Cómo has usado la palabra que es verdad contra algún engaño del mundo? Conociendo su palabra y aplicándola en mi vida. ¿Eres un creyente que entiende la palabra o tienes dificultad? La entiendo. ¿Y qué actitud tienes cuando estudias o escuchas la palabra por lo general? Interés, atención y alegría. Gracias. ¿Qué has hecho con la luz que conoces? La he llevado para que alumbre mi vida y también para enseñarle y para predicarla. La has escondido por vergüenza. Y antes no la he escondido con vergüenza, pero tampoco es que la mostraba mucho. La has puesto en alto para que otras personas la vean. Sí, ahora sí recién. Te ha mostrado tus pecados más íntimos y has respondido con obediencia. Sí me ha mostrado mis pecados más íntimos y aquellos que tal vez yo no pensaba que tenía o pensaba que era otra cosa. Y si he respondido con obediencia, he tratado de hacerlo, de cumplir con la palabra. Es complicado, pero tampoco es imposible, porque estaríamos haciéndole caso a Dios. ¿Cómo has usado la palabra para presentar defensa de tu fe? Haciendo que la palabra sea mi roca. Creo que ese es mi conocimiento y esa es la verdad para mí. No hay otra verdad, no hay filosofías ni tampoco fábulas, sino que solamente la palabra de Dios debe ser mi roca cada día. ¿Cómo has usado la palabra, que es la verdad, contra algún engaño del mundo? Cada vez que, por ejemplo, me dicen algo sobre filosofías o cosas por el estilo, lo llevo a la luz de la palabra y si la palabra dice lo contrario, ya sé cuál es la mentira y cuál es la verdad. ¿Eres un creyente que entiende la palabra o tienes dificultad? Sí entiendo la palabra, obviamente que algunas palabras que son muy antiguas, esas no las entiendo, pero no es porque yo pueda entenderlas, sino es que el Espíritu me da el entendimiento y abre mi entendimiento y mis ojos espirituales para poder entenderlo, porque si no, no podría. ¿Qué actitud tienes cuando estudias o escuchas la palabra por lo general? Trato de siempre ir con una actitud de querer conocer más a Dios, de querer conocer qué le agrada, qué le desagrada. Y claro que hay algunos días cuando no sé, amanezco mal o cosas por el estilo, pero me he dado cuenta que aquellos días que tal vez no estudio la palabra mucho o no la estudio a fondo o profundamente, mi espada no está afilada, y cuando no está afilada vienen las tentaciones y no es un buen día, no estoy meditando en la palabra y siempre trato de ir con una buena actitud,
para aprender más de Él, para afilar mi espada y para tener toda la armadura. La verdad sí, porque no sabía muy bien cómo predicar la palabra y varios me hablaban mal sobre la palabra de Dios y la verdad es que no sabía cómo defenderme muy bien y sí la tuve que esconder. La verdad lo he intentado, pero a veces no sé cómo hacerlo muy bien, necesitaba más ayuda y más refuerzo en todo eso. Sí lo he intentado con mis tíos que también son cristianos y no lo hemos logrado mucho, pero sí lo intenté. Sí, porque hay pecados que cometí que no me sentía muy bien. Mi conciencia me lo repetía cada rato y lo confesé y ahora estoy en paz. La verdad todavía no me toca ese ciclo, pero si me llega a tocar, espero representarlo bien, hacer lo mejor posible para que la mayoría crea que de verdad Dios sí existe y que se vuelvan creyentes y ya no estén en ese camino del mal. Cuando era pequeña, un familiar me dijo que Dios no existía, que es solamente un invento. Y la verdad yo le dije que no, que sí existía, ya que mi mamá en ese tiempo me predicaba, me hablaba sobre Dios. Eso pasó cuando tenía 4 o 3 añitos. Y yo le dije que no, que sí existía y nos está viendo. La verdad sí lo entiendo, ya que a veces cuando predicamos me vienen algunos pensamientos a la mente de cómo hubiera sido en ese tiempo, una reflexión, más partes del tema, cómo hubiera sido esa historia también. Eso me viene bastante cuando leo la palabra. ¿Qué has hecho con la luz que conoces? Bueno, yo debía haberla puesta en alto para que otras personas la puedan ver, pero no lo hice. ¿Te ha mostrado tus pecados más íntimos y has respondido en obediencia? Sí, me mostró las acciones donde yo estaba fallando, mis pecados más íntimos, pero en la parte de la obediencia no estuve firme. ¿Cómo has usado la palabra para presentar defensa de tu fe? Recuerdo que una vez mi padre me había dicho que la familia siempre iba a ser primero en todas las cosas, pero le dije que no, porque Dios es primero ante toda acción, todo pensamiento, toda decisión. ¿Cómo has usado la palabra que es la verdad contra algún engaño del mundo? Bueno, el mundo siempre dice que las acciones que esto te lleva, acciones del mundo, te van a hacer feliz, pero la verdadera felicidad es Cristo. ¿Eres un creyente que entiende la palabra o tienes dificultad? Siendo sincera, tengo algunas dificultades que son las distracciones, el celular y a veces me dificulta eso. ¿Qué actitud tienes cuando estudias o escuchas la palabra por lo general? Siempre tengo esa curiosidad de saber qué es lo que me quiere decir el Señor, pero hay veces en donde ese entusiasmo se va y es una de mis batallas. Hola, bueno, voy a responder las preguntas. La primera pregunta, ¿qué has hecho con la luz que conoces? ¿Lo has escondido por vergüenza o lo has puesto en alto para que otros lo vean? Bueno, yo lo he puesto por alto. En este caso, bueno, cuando ya todos estamos en casa, ¿no? En cada situación, en cada reunión, siempre trato de que también la palabra esté presente, ¿no? Y bueno, con mis amistades también, por las redes sociales, ¿no? Pero publico a veces estados de la palabra, ¿no? Y sí lo he puesto en alto. La otra pregunta dice, ¿te has mostrado tus pecados más íntimos y has respondido en obediencia?
Sí, la palabra me muestra cada día mis pecados más íntimos y la verdad es que yo también me doy cuenta de la acción que cometo, ¿no? Del error que cometo y siempre lo pongo en oración. Y también el Señor me muestra en qué error puedo mejorar, ¿no? Cada día. ¿Cómo se usó la palabra para presentar defensa de tu fe? Con pasajes bíblicos y con mi trato hacia los demás, con amor, con paciencia, ¿no? Tratar a los demás con amor, ¿no? Y con pasajes bíblicos, ¿no? Es así como he usado la palabra para presentar defensa de mi fe. La otra pregunta es ¿cómo has usado la palabra que es la verdad contra algún engaño del mundo? Bueno, en lo personal, yo soy prudente en mis acciones, en mis decisiones que vaya a tomar. Debo de ser prudente y estar firmes en la palabra del Señor, ¿no? Y confiar, ¿no? En Dios y creer y estar firmes en quien creemos, ¿no? Y así, para no ser arrastrados contra el engaño. La otra pregunta, ¿eres un creyente que entiende la palabra o tienes dificultad? Bueno, sí soy un creyente que entiende la palabra, pero antes de ello oro, ¿no? Oro para que, bueno, me dé la concentración y, bueno, también me dé el entendimiento, ¿no? Para poder entender bien la palabra. Pero sí, soy un creyente que entiende la palabra. La última pregunta dice, ¿qué actitud tienes cuando estudias o escuchas la palabra por lo general? Bueno, mi actitud es gozo, alegría, confianza en las promesas del Señor, para poder seguir y confiar y la palabra me anima mucho y eso hace que me dé ganas de más aprender de Dios, ¿no? Y eso es todo. Hola, en este video voy a responder algunas preguntas que es sobre la tarea de la semana pasada, así que comencemos con la primera pregunta. ¿Qué has hecho con la luz que conoces? ¿La has escondido por vergüenza? La verdad es que sí he tenido la oportunidad de poder compartir la palabra en ese tiempo a algunas de mis amigas. Bueno, algunas de ellas sufren de depresión, otras, por ejemplo, también tienen familia que está mal de salud. Entonces, yo he tenido esa oportunidad de poder brindarles lo que yo sé de la palabra. Entonces, sí lo he podido hacer en ese tiempo, he tenido esa oportunidad de poder hacerlo. Una pregunta, ¿lo has puesto en alto para que otras personas la vean? Sí. Respondiendo a la pregunta anterior, en las oportunidades que he tenido, que he podido hacerlo, la verdad es que me he tratado de mantener firme en lo que yo creo. En este caso, he tratado de dar un buen testimonio en lo que yo comparto, en lo que yo creo y en lo que trato de dar a conocer. Tercera pregunta, ¿te he mostrado tus pecados más íntimos y has respondido en obediencia? Bueno, sí me ha mostrado mis pecados más íntimos. Por ejemplo, hay algunas veces que he respondido en obediencia y algunas veces que no. Por ejemplo, estoy jugando un juego y me distraigo jugándolo y de ahí me acuerdo que tenía que, no sé, hacer algo de la casa, limpieza. Me paro y dejo eso y me pongo a hacer lo que mi mamá me mandó o mi papá me mandó y así. Pero hay algunas veces que no lo he hecho. ¿Cómo has usado la palabra para presentar defensa de tu fe? Cuando me piden algún consejo o que les pueda hablar de Dios un poco, porque saben que soy cristiana, entonces vienen hacia mí a pedirme que yo les pueda contar, o también yo lo hago por mi parte. Suelo usar así los mismos versículos de la Biblia, porque es la palabra la que yo tengo que usar, de ahí me baso todo. Entonces, por ejemplo, si alguna de ellas tienen algún problema familiar o sienten que no pueden más, siempre uso uno de mis versículos favoritos y les ayuda mucho en sí. Es Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Quinta pregunta, ¿cómo has usado la palabra que es la verdad contra algún engaño del mundo? Bueno, antes que nada, esto me pasó antes de la pandemia, cuando estaba en quinto de secundaria. Uno de mis compañeros solía meterme ideas o ponía sus ideas hacia mí, tratando de cambiar mi opinión de lo que
yo creía, porque sabían que yo era cristiana. Pero yo siempre en mi mente empezaba orando, decía, Señor, dame la sabiduría y las palabras correctas para poder yo hablarles y dar lo que yo sé, lo que yo conozco. Siempre empezaba orando en mi mente. Sexta pregunta. ¿Eres un creyente que entiende la palabra o tiene dificultad? Cuando tengo mis devocionales o estudios bíblicos, hay algunas palabras que tal vez no entiendo el significado o el contexto, pero yo uso otra versión que es Dios habla hoy. Es la versión que uso, aparte de Reina Valera. Séptima y última pregunta. ¿Qué actitud tienes cuando estudias o escuchas la palabra por lo general? Cuando estudio algo por mi parte, ya sea devocional o estudio bíblico, no voy a negar que hay veces de que me da sueño poder seguir, tal vez porque no dormí bien o porque tal vez me puede entrar la flojera. Pero cuando estoy escuchando, por ejemplo, no sé, en NASA, siempre escucho con atención. O trato de mantener atención mientras escucho. Por eso es muy importante orar antes de que empieces tu estudio. Pastora, muy buenas. Bueno, voy a responder las preguntas de la tarea. Primero, ¿qué has hecho con la luz que conoces? ¿Lo he escondido por vergüenza? No, en muchas ocasiones en el colegio donde entrenaba, con familia, siempre he dado a conocer que soy creyente. Como me preguntan o bien trato de compartirlo en algunas ocasiones, pero así no es que me avergüence realmente de ser de un creyente, porque siempre lo he dicho. Si lo he puesto en alto para que la vean, a veces también el testimonio que uno puede dar en el colegio, en la familia, ellos se pueden dar cuenta, y sí me pasó en muchas ocasiones con compañeros que yo también les he compartido. Bueno, no totalmente en muchas ocasiones en alto, pero en algunas ocasiones sí he podido mostrarlo. Me ha mostrado los pecados más íntimos y ha respondido en obediencia. Sí, la palabra realmente es wow, sinceramente wow, a veces te choca tanto, pero si ha respondido en obediencia muchas veces no lo he hecho, y es algo que realmente estoy pidiendo mucho al Señor que me ayude, y siempre pidiéndole perdón. Y bueno, sobre cómo usar la palabra para presentar defensa de tu fe, también en muchas ocasiones en el colegio, mi familia, mi papá también no entendía de por qué yo servía o por qué yo creía, y bueno, gracias a mi papá que también ha aprendido mucho, pero sigo siempre usando la palabra. Como he usado la palabra, que es la verdad contra un engaño del mundo. Siempre el Espíritu Santo siempre está ahí cuando no sé, por ejemplo, voy a contestar mal, cuando voy a hacer algo que no debo. La palabra, siempre hay algo, bueno, en el caso del Espíritu Santo, que siempre me dice, no lo hagas, que a veces también reflexiono de vez en mi día, y siempre recuerdo la palabra. ¿Eres un creyente que entiende la palabra o tiene dificultad? Gracias a Dios siempre me ha dado entendimiento la mayoría, y bueno, no se me dificulta tanto el poder entender la palabra. ¿Qué actitud tienes cuando puedes escuchar las palabras? Por lo general siempre estoy atento, trato de responder en lo que yo puedo. Y sí, cuando estudio también la palabra, siempre me toma ese tiempo. Yo pienso que me va a tomar poco, pero me termina demorando mucho más de lo que pensé, porque a veces la palabra es muy muy extensa y muy hermosa. Bueno, esas serían las preguntas. Buenas tardes, Pastora Evita. Voy a responder las preguntas que dejó de tarea. La primera pregunta sería, ¿qué has hecho con la luz que conoces? Pues he tratado de compartirla y llevarla a los demás para que también conozcan de ella. La segunda pregunta sería, ¿la has escondido por vergüenza? Sinceramente, no que yo recuerde, pero siempre que me han preguntado,
siempre he dicho abiertamente que soy cristiana, no he tenido problema con ello. La tercera pregunta sería, ¿la has puesto en alto para que otros la vean? Pues siendo honesta, a veces sí, a veces no lo hacía. La cuarta pregunta, ¿te han mostrado tus pecados más íntimos y has respondido con obediencia? Pues yo creo que sí, porque cuando el Señor me muestra un pecado íntimo que yo tenía, me he arrepentido, he pedido perdón y he tratado de no hacer lo mismo, sino hacerlo conforme a su palabra. La quinta pregunta sería, ¿cómo has usado la palabra en defensa de tu fe? Para esta pregunta quisiera responder con un versículo que me hace acordar a eso, que es Hebreos 11, del 1 al 3, es sobre la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es un versículo muy interesante para mí que me hizo acordar esta pregunta. La sexta pregunta sería, ¿cómo has usado la palabra de Dios, que es la verdad, contra algún engaño del mundo? Pues algo que yo aprendí del Señor Jesús fue que cuando Él estaba en el desierto y Satanás lo tentaba, siempre decía, escrito está, escrito está, escrito está, y hablaba siempre con la palabra. Y eso fue lo que yo trato de aplicar siempre en mi vida, hablando con la palabra. Y la séptima pregunta es, ¿eres un creyente que entiende la palabra o tiene dificultad? Pues como todos, algunas veces no puedes comprender, pero si pides sabiduría, Dios te la da. Como dice su palabra, te la da sin reproche. Y bueno, últimamente, siendo honesta, no he tenido dificultades para poder comprender. Bueno, gracias a Dios. Y por último, pero no menos importante, ¿qué actitud tienes cuando estudias o escuchas la palabra por lo general? Pues trato de hacerlo de la mejor manera, trato de hacerlo feliz, porque sé que no lo estoy haciendo para mí, no es para cualquier persona, lo estoy haciendo para mi Señor y trato de hacerlo de buena gana, porque siento que si lo hago de mala gana o digo que es por obligación, siento que sería un poco malagradecida de mi parte, porque viendo todo lo que el Señor ha hecho por mí y todo lo que me da día a día, y yo no puedo darle una parte de mi tiempo, sería injusto y no me parece. Bueno, pastor, eso sería todo. Gracias. En una clase anterior estuvimos viendo a través de Romanos 12, 1, 2, de que no debemos de conformarnos a este siglo. Y entendí que muchas de las cosas de este siglo son una trampa para los chicos del día de hoy, porque van robándole su ingenuidad, también su inocencia de diferentes formas. Entonces, una de las tareas fue de que ellos entendieran que las trampas, por ejemplo, las redes, que es una trampa, pero si se usa adecuadamente, entonces a través de las redes, a través del Internet, se puede glorificar a Dios cuando se usa debidamente. Entonces la tarea de Camila, que es una nueva integrante en NASA, ella escribe lo siguiente: Cristo hizo las cosas para Él. Por eso lo que hagamos en las redes, tanto ver videos, búsquedas de información, comunicación, todo debe ser medios por los cuales uno aprende, pero a la vez también usar estas redes para hablar sobre Dios y no dejarnos llevar por las cosas del mundo, menciona ella. Ella usa como referencia el texto de Colosenses 1:16, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y también menciona el texto en 1 Juan 2:15, que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Entonces, es el enfoque que ella aprendió de poder saber que las redes no pueden ser una trampa para su vida, sino poderlas usar como herramienta para poder justamente glorificar a Dios en su vida. Samira escribe lo siguiente: he sentido que muchas veces
Me he dejado llevar tanto que me hicieron olvidar mis principios. Ponía prioridad a otras cosas. Pero la verdad, lo que vale es lo que Dios ha hecho por mí. Él me hizo ver que en realidad las cosas que me parecían chéveres para poner prioridad simplemente eran cosas vacías que no me ayudan para bien, sino que influían para mal. Cada siglo tiene sus tendencias, modas, etc. ¿Pero me ayudan en algo bueno? No. Si fuera por mí, yo me vería 3 series en un solo día. Eso era lo que pensaba, pero ahora pienso que prefiero 1000 veces perder mi tiempo, según lo que dice el mundo, en la persona que realmente me sacó de todo este sufrimiento y es Dios. La gente dice que puedo perder el tiempo en Dios, pero para mí es realmente aprovechar el tiempo, el poderle buscar a Él. Así que nuestro tiempo es oro, la vida es corta. ¿Estás dejándote llevar por el siglo en que vives? ¿En qué estás priorizando? ¿Es bueno para ti? Y menciona Romanos 12:1-2.